Imagina estar en una habitación silenciosa, sin compañía, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. ¿Cómo te sentirías? ¿Incompleto? ¿Inseguro? ¿Ansioso por encontrar a alguien que llene ese vacío? Es normal. Nos han enseñado a buscar la felicidad fuera, en los demás, en las opiniones ajenas, en las relaciones que creemos indispensables. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad comienza cuando dejas de necesitar a otros para sentirte completo? Los estoicos creían que todo lo que necesitamos para vivir una vida plena ya reside en nuestro interior. No está en las posesiones, ni en las circunstancias externas, ni siquiera en las relaciones. Está en la fortaleza de nuestra mente, en la serenidad de nuestro espíritu, en la capacidad de encontrar satisfacción dentro de nosotros mismos. Marco Aurelio lo expresó de forma contundente. Busca la tranquilidad dentro de ti mismo. No permitas que el ruido externo altere tu paz, porque depender de los demás para sentirnos valiosos es como construir un castillo sobre la arena. Basta una ola para que todo se derrumbe. Pero cuando construyes tu vida sobre la roca firme de la autosuficiencia, nada puede sacudirte. En este episodio, vamos a recorrer el camino hacia esa fortaleza interior. Te mostraré cómo cultivar una independencia emocional tan sólida que dejarás de necesitar la aprobación o la presencia de otros para sentirte pleno. Descubrirás que la verdadera libertad no es estar solo, sino sentirte completo contigo mismo. Y para comenzar este viaje, te contaré la historia de Arturo, un hombre que aprendió, a través de los desafíos más difíciles, que la autosuficiencia no es un lujo, sino una necesidad para vivir en paz. Porque al final, cuando dejas de necesitar a otros, descubres que eres más fuerte y libre de lo que jamás imaginaste. 1. Introducción a la autosuficiencia. Desde tiempos antiguos, los estoicos enseñaron una verdad simple pero profunda. Todo lo que necesitamos para ser felices ya habita en nuestro interior. No está en las personas que nos rodean, en los objetos que poseemos, ni en las circunstancias externas. Está en la fortaleza de nuestra mente, en la capacidad de aceptar lo que no podemos controlar y en la valentía de enfrentar la vida confiando en nuestros propios recursos. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto creerlo? La sociedad nos ha enseñado a buscar la validación fuera de nosotros. Nos han dicho que somos más cuando tenemos más amigos, cuando acumulamos más bienes o cuando somos elogiados por los demás. Y en esa búsqueda constante, olvidamos algo esencial. La verdadera plenitud no se encuentra en la mirada de otros, sino en la paz que sentimos cuando estamos solos y en silencio. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el hombre que busca la felicidad fuera de sí mismo es como quien busca agua en un desierto, es decir, una búsqueda interminable que nunca satisface, porque nada externo puede llenarnos de forma permanente. La aprobación, el reconocimiento, las relaciones, son como el viento, vienen y van. Pero la seguridad interior, esa que nace de conocerte y aceptarte, es lo único que permanece. La autosuficiencia no es aislamiento, no es rechazar el contacto humano o negar el valor de las relaciones. Es entender que nadie puede darte lo que tú no eres capaz de darte a ti mismo. Que no necesitas la validación externa para sentirte suficiente. Que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para descubrir tu fortaleza interior. Cuando comprendes que tu bienestar no depende de nada fuera de ti, te liberas. Dejas de ser esclavo de las expectativas, del miedo al rechazo, de la ansiedad por complacer. Comienzas a caminar más ligero, más seguro, más consciente de tu valor, y descubres que, en realidad, nunca has estado incompleto, solo habías olvidado mirar hacia adentro.
La autosuficiencia es un arte, una práctica diaria. Se cultiva con cada pensamiento, con cada decisión, con cada momento en que eliges confiar en ti mismo en lugar de buscar apoyo afuera. Porque cuando confías en tu propia capacidad para enfrentar la vida, descubres que ya posees todo lo que necesitas para ser feliz. Y entonces dejas de necesitar a nadie, no por orgullo, sino por plenitud. 2. La historia de Arturo. Arturo era un hombre común, como cualquiera de nosotros. Había crecido rodeado de personas que siempre le dijeron qué debía hacer, cómo debía actuar y cuál era el camino correcto para ser feliz. Su vida parecía estable, pero en el fondo, Arturo dependía de la aprobación y el apoyo de los demás para sentirse seguro. Siempre buscaba consejos, necesitaba la validación de otros y temía tomar decisiones por su cuenta. Un día la vida lo puso a prueba. Se encontró solo, enfrentando una situación que parecía insuperable. Su negocio fracasó, sus amigos se distanciaron y, por primera vez, sintió que no tenía a nadie a su lado. El miedo lo invadió. ¿Cómo podría salir adelante sin la ayuda de los demás? Se sentía perdido, débil, incapaz. Pero fue en medio de esa soledad cuando algo cambió. Una tarde, mientras caminaba por un parque, Arturo se detuvo frente a un árbol. Observó cómo aquel tronco sólido se mantenía firme a pesar del viento, de la lluvia, de las adversidades del clima. Nadie sostenía ese árbol. Nadie lo protegía. Simplemente estaba ahí, firme, creciendo en silencio, confiando en sus propias raíces. Fue entonces cuando entendió una verdad que transformó su vida. La verdadera fortaleza viene de dentro. Arturo comprendió que había pasado años buscando afuera lo que siempre había tenido en su interior. Se dio cuenta de que había evitado la soledad porque le aterraba descubrirse a sí mismo. Pero ahora, en medio de su caída, entendía que la autosuficiencia no era un castigo, sino una oportunidad. La vida le estaba dando la lección más importante: aprender a sostenerse con sus propias raíces. Desde ese día, Arturo decidió confiar en sí mismo. Comenzó a tomar decisiones sin buscar la aprobación de nadie. Aprendió a escuchar su intuición, a aceptar sus errores como parte del aprendizaje y a valorar su propia compañía. Empezó a ver la soledad no como un enemigo, sino como un refugio donde podía conectar con su esencia. Y poco a poco, su vida comenzó a reconstruirse. No porque alguien viniera a salvarlo, sino porque él mismo decidió ser el héroe de su historia. Arturo entendió que cuando dejas de necesitar a otros para sentirte completo, te vuelves libre. Libre para decidir, para equivocarte, para crecer. Libre para descubrir que la verdadera fuerza no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza que cultivas en tu interior. Y así, lo que parecía ser su mayor caída, se convirtió en su despertar más profundo. Porque, como bien enseña la filosofía estoica, la adversidad no es un obstáculo, sino el camino hacia la verdadera fortaleza. 3. Domina la autosuficiencia emocional. Aprende a ser tu mejor compañía. La autosuficiencia emocional es uno de los mayores desafíos en la vida de cualquier persona. Desde pequeños nos enseñan a buscar validación, a depender de las opiniones ajenas para sentirnos valiosos, a medir nuestra felicidad por la aceptación de otros. Pero lo cierto es que quien vive atado a la aprobación externa está destinado a vivir en una cárcel invisible, una en la que cada mirada, cada palabra y cada juicio se convierten en cadenas que limitan su libertad. Los estoicos sabían que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de necesitar la mirada del otro para sentirnos plenos. Epicteto lo dijo con claridad.
Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo implica tener la capacidad de encontrar en la propia compañía todo lo necesario para vivir en paz. La autosuficiencia emocional no significa rechazar las relaciones, ni negar el valor de los vínculos humanos. Significa aprender a ser tu propio refugio, tu propia fortaleza, tu propia fuente de validación. Es entender que no necesitas la constante aprobación de otros para saber que eres suficiente, que no dependes del amor ajeno para sentirte completo, que la verdadera plenitud nace cuando te aceptas a ti mismo, con tus virtudes y tus sombras, sin necesidad de que alguien más te lo confirme. Para cultivar esta independencia, debes empezar por conocerte. ¿Quién eres cuando nadie te observa? ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando estás solo? ¿Te tratas con la misma ternura y respeto que esperas recibir de otros? Si no eres capaz de ser tu mejor compañía, si no puedes estar contigo mismo en silencio y sentir paz, es momento de mirar hacia adentro y descubrir por qué. La práctica diaria de la introspección es una herramienta poderosa. Pregúntate qué te hace sentir valioso. ¿Es tu apariencia? ¿Tu trabajo? ¿Lo que otros dicen de ti? Si es así, estás construyendo tu autoestima sobre arena. Pero si logras descubrir que tu valor radica en tu esencia, en tu capacidad de ser fiel a ti mismo, entonces estarás construyendo sobre roca firme. Aprende a disfrutar de tu propia compañía. Sal a caminar solo, siéntate en silencio, reflexiona sobre tu vida. Descubre qué te hace feliz sin depender de otros para experimentarlo. Porque cuando te conviertes en tu mejor amigo, en tu mejor consejero y en tu mayor apoyo, descubres que no necesitas a nadie para sentirte pleno. Y lo más hermoso es que, desde esa plenitud, las relaciones que construyas serán más auténticas, más libres, más profundas. La autosuficiencia emocional es la base de una vida sin miedo al juicio externo. Porque cuando confías en tu propio valor, ya no necesitas la validación de nadie. Y cuando dejas de buscar afuera lo que ya tienes dentro, te liberas, te conviertes en tu mayor fortaleza. Y es ahí, en esa libertad, donde descubres la verdadera paz. 4. El arte de decir no y establecer límites. Hay una fuerza silenciosa y poderosa que muchas personas subestiman: la capacidad de decir no. En una sociedad que aplaude la complacencia y que nos empuja a agradar a todos, decir no puede sentirse como un acto de rebeldía, como si rechazar una solicitud o negarse a cumplir expectativas fuera un gesto egoísta. Pero en realidad, aprender a decir no es uno de los actos más puros de amor propio y respeto hacia uno mismo. Los estoicos entendían que el control sobre la propia vida comienza cuando eres capaz de proteger tu tiempo, tu energía y tu paz. Epicteto decía: recuerda que no eres una marioneta movida por los hilos de las expectativas ajenas. Eres dueño de tu mente y de tus acciones. Y eso significa tener el coraje de establecer límites claros, incluso si eso incomoda a otros. Porque la verdad es que no puedes dar lo mejor de ti si estás constantemente drenado por las demandas de otros. No puedes vivir en paz si cedes ante cada expectativa externa. Y no puedes ser fiel a ti mismo si cada sí que das nace de la culpa, del miedo al rechazo o del deseo de complacer. Decir no es rechazar a las personas, es proteger tu esencia. Es decirle sí a tu bienestar, a tu tiempo, a tu energía. Y es que cada vez que dices sí a algo que no quieres, en realidad estás diciendo no a ti mismo. Estás sacrificando tu tranquilidad por evitar incomodar a otros. Pero, ¿qué es más valioso? ¿Tu bienestar o la aprobación momentánea de alguien más? Establecer límites
Es un arte que se cultiva con honestidad y firmeza. No necesitas justificar cada no que digas. No tienes que dar explicaciones interminables. Basta con saber que tu decisión es un acto de respeto hacia tu tiempo y tu energía. Y si alguien no lo comprende, no es tu responsabilidad cargar con esa incomodidad. Al principio puede ser difícil. Te sentirás culpable, te cuestionarás, incluso te preguntarán si has cambiado o si te estás volviendo distante. Pero con el tiempo descubrirás que quienes realmente te valoran sabrán respetar tus límites, y quienes no, simplemente se alejarán, dejando espacio para relaciones más sanas y auténticas. Decir no es un filtro que purifica tu vida. Te libera de compromisos innecesarios, de personas que solo buscan tomar sin dar, de cargas que no te pertenecen. Y en esa libertad, comienzas a vivir con más ligereza, con más claridad, con más plenitud. Así que la próxima vez que te sientas tentado a decir sí, solo por complacer, pregúntate, ¿este compromiso aporta a mi vida o la desgasta? Si no suma, si te roba paz, si te aleja de ti mismo, la respuesta está clara. Aprende a decir no con firmeza y sin culpa, porque cada no que pronuncias desde el respeto propio es un acto de amor hacia ti mismo y una afirmación de tu autosuficiencia. 5. Construye una autoestima irrompible. La mayoría de las personas viven atrapadas en un juego invisible, uno en el que su valor personal depende de la mirada ajena. Si alguien las elogia, se sienten valiosas. Si las critican, se desploman. Su autoestima es un barco frágil, a merced de cada opinión externa, navegando en aguas agitadas donde cualquier palabra puede hundirlas. Pero, ¿y si te dijera que tu valor no debería depender nunca de lo que otros piensen? Que la verdadera fortaleza nace cuando reconoces tu autenticidad y aprendes a caminar firme, incluso cuando los demás dudan de ti. Los estoicos sabían que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de mantenernos firmes ante el juicio externo. Epicteto lo expresó de forma contundente. Si buscas fuera de ti el valor que ya tienes dentro, serás débil toda tu vida. Porque la verdadera autoestima no se construye con palabras bonitas o aplausos externos, sino aceptando tus imperfecciones, reconociendo tus logros y, sobre todo, valorando tu autenticidad. No eres tus errores, no eres tus fracasos, no eres las expectativas que otros han puesto sobre ti. Eres quien decide ser cada día, quien lucha, quien aprende, quien se levanta a pesar de las caídas. Y cuando reconoces eso, cuando aceptas cada cicatriz como prueba de tu fortaleza, tu autoestima se vuelve irrompible. Deja de depender de las opiniones ajenas para sentirte valioso. Porque si tu felicidad está en manos de otros, siempre serás vulnerable. La persona que hoy te halaga, mañana puede olvidarte. El que hoy te critica, mañana puede elogiarte. ¿Y entonces qué? ¿Vas a dejar que tu valor fluctúe con los vaivenes de los demás? Number. Porque tu valor es constante, inalterable, eterno. Solo tienes que reconocerlo. Y eso empieza con un acto de valentía. Aceptar tus sombras, tus fallos, tus momentos de debilidad. No para justificarte, sino para entender que la perfección no es real, que nadie espera que lo seas, y que tu verdadero poder está en tu capacidad de abrazar tu humanidad con honestidad. Cada día recuerda tus logros, por pequeños que parezcan. No necesitas grandes victorias para sentirte valioso. A veces, levantarte después de una caída ya es un acto de coraje. A veces, decir no, cuando todos esperan un sí, es una muestra de fuerza. Aprende a reconocer esos momentos, a celebrarlos en silencio, a decirte a ti mismo, estoy orgulloso de lo que soy y de lo que estoy construyendo. Porque cuando tu autoestima no depende de los demás, te liberas del miedo al juicio, del temor al rechazo
de la necesidad de complacer. Te conviertes en alguien fuerte, sólido, seguro, y en esa seguridad descubres la libertad. La libertad de ser tú mismo, sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de permiso. Construir una autoestima irrompible no es un proceso de un día. Es una práctica diaria de aceptación, de autoconocimiento, de coraje. Pero cuando lo logras, descubres algo poderoso, que no necesitas que nadie te diga lo que vales, porque ya lo sabes, y entonces caminas por la vida con la certeza de que eres suficiente, no por lo que otros ven en ti, sino por lo que tú reconoces en tu propia esencia. Sé y es. Abraza el poder del silencio y la introspección. En un mundo que nunca se detiene, donde el ruido externo y las opiniones ajenas llenan cada rincón de nuestra vida, el silencio se ha convertido en un lujo que pocos se atreven a buscar. Pero el silencio, ese espacio sagrado donde nada se dice y todo se escucha, es uno de los mayores aliados de la autosuficiencia, porque es en la quietud donde realmente te encuentras contigo mismo, donde escuchas la verdad que el ruido intenta ocultar y donde descubres tu verdadera fortaleza. Los estoicos valoraban el silencio y la introspección como herramientas esenciales para cultivar la claridad y la fuerza interior. Marco Aurelio escribía en sus Meditaciones: retírate dentro de ti mismo, porque en tu interior habita una fuente de paz que nunca se seca. Pero para encontrar esa fuente, necesitas aprender a estar solo, en silencio, en calma. El silencio no es vacío. Es el espacio donde tus pensamientos más profundos emergen, donde puedes observar tus miedos, tus deseos y tus inseguridades sin distracciones. Es en la introspección donde descubres qué cargas has estado arrastrando sin sentido y qué ideas falsas te han mantenido atado a la dependencia de otros. Es en ese momento de soledad honesta donde reconoces que muchas de las respuestas que buscas fuera siempre han estado dentro de ti. Pero enfrentarse al silencio no es fácil. Requiere coraje, porque cuando callas el ruido del mundo, empiezan a escucharse tus propias dudas, tus propios miedos, esas voces internas que a menudo ignoras, pero que siguen ahí, esperando ser reconocidas. Y ahí es donde empieza la verdadera introspección, en aceptar lo que encuentras dentro de ti, en observar sin juzgar, en entender sin huir. Dedicar tiempo a la reflexión es un acto de valentía. No necesitas grandes rituales. Basta con detenerte, sentarte en soledad y escuchar. Pregúntate: ¿quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué miedos me impiden avanzar? No busques respuestas inmediatas. Solo escucha. Permite que el silencio hable por ti. Y cuanto más practiques este ejercicio, más descubrirás tu fortaleza interior. Porque en el silencio, lejos del juicio externo y las expectativas del mundo, es donde conectas con tu esencia más pura. Es donde entiendes que no necesitas a nadie para validarte, que tu valor no se mide por la aprobación de otros, sino por la paz que sientes contigo mismo. El silencio es un espejo. Te muestra quién eres en realidad, más allá de las máscaras, más allá de los roles que juegas para agradar a otros. Y es en ese reflejo donde descubrirás la verdad más poderosa, que dentro de ti ya habita todo lo que necesitas para ser libre y pleno. Así que no temas a la soledad, no huyas del silencio. Abraza esos momentos de introspección, porque son los únicos capaces de revelarte la grandeza que llevas dentro. Y cuando descubres esa fortaleza, te das cuenta de que la verdadera autosuficiencia no se construye con acciones ruidosas, sino en la quietud profunda de tu propio ser. 7. Libérate del peso emocional innecesario. A lo largo de la vida vamos cargando una mochila invisible.
En ella guardamos recuerdos, emociones, expectativas, culpas, miedos y relaciones que, aunque alguna vez tuvieron sentido, hoy solo nos pesan y nos detienen. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuán cargada está esa mochila. La arrastramos cada día, pensando que es normal vivir así, con el peso de lo que ya no necesitamos, con cargas que drenan nuestra energía y nos impiden avanzar ligeros por la vida. Los estoicos comprendían que una vida plena se construye despojándose de todo lo innecesario. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y muchas veces, esa perturbación nace de cargas emocionales que ya no nos sirven, pero que seguimos arrastrando por miedo, costumbre o culpa. ¿De qué te sirve seguir aferrado a relaciones tóxicas, a pensamientos limitantes, a preocupaciones que solo existen en tu mente? Cada una de esas cargas es como una piedra que llevas en tu camino, ralentizando cada paso, haciéndote creer que avanzar es más difícil de lo que realmente es. Pero la verdad es que avanzar es sencillo cuando decides soltar. Soltar no es olvidar, no es negar lo que has vivido. Soltar es aceptar que hay cosas que ya cumplieron su propósito en tu vida. Relaciones que te enseñaron lo necesario, pero que ahora solo te restan. Pensamientos que te sirvieron en el pasado, pero que hoy solo te limitan. Preocupaciones que nunca estuvieron bajo tu control. Cuando decides liberarte de todo eso, no solo aligeras tu vida, sino que recuperas tu energía, tu tiempo y tu claridad mental. Es como limpiar una habitación que ha estado llena de objetos acumulados durante años. Al principio cuesta. Algunas cosas te parecen valiosas. Te preguntas si deberías guardarlas por si acaso, aunque nunca las has necesitado. Pero cuando empiezas a dejar ir, a despejar el espacio, sientes ligereza, libertad, claridad. Lo mismo sucede en tu interior. Cuanto más sueltas, más espacio creas para lo que realmente importa. Pregúntate: ¿qué pensamientos me están drenando? ¿Qué relaciones ya no me aportan paz? ¿Qué preocupaciones me están robando energía sin darme nada a cambio? Identifica esas cargas y, una a una, suéltalas. No con odio, no con rencor, sino con gratitud por lo que alguna vez fueron, y con sabiduría por entender que ya no las necesitas en tu camino. El minimalismo emocional es una forma de vida. Es aprender a quedarte solo con lo esencial, con lo que realmente aporta valor y paz a tu existencia. Y cuando haces espacio, algo mágico sucede. Empiezas a ver con más claridad, a avanzar con más fuerza, a vivir con más libertad. Libérate del peso emocional innecesario. No por otros, sino por ti. Porque mereces caminar ligero, sin cargas que te detengan, sin pesos que te arrastren. Porque cuando te despojas de lo que no necesitas, descubres que la vida es mucho más simple, más clara, más plena. Y en esa ligereza encuentras la verdadera paz. 8. Sé el héroe de tu propia historia. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros hemos creído que alguien llegará a rescatarnos. Un amigo, una pareja, un mentor, una circunstancia milagrosa que nos saque de nuestras dificultades y nos lleve hacia una vida mejor. Hemos crecido con esa narrativa. Esperar que alguien más solucione nuestros problemas, que nos libere del dolor, que llene los vacíos que no hemos podido llenar por nosotros mismos. Pero la verdad, por dura que sea, es esta: nadie vendrá a salvarte. Los estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio escribió: tú mismo debes construir tu fortaleza interna. No dependas de otros para tu paz. Porque esperar que alguien más resuelva tu vida es como dejar tu destino en manos de la incertidumbre. La verdadera libertad y la verdadera fortaleza nacen cuando asumes el control de tu camino, cuando te conviertes en el héroe de tu propia historia.
Ser el héroe no significa ser perfecto, no significa no tener miedo o no caer. Significa ser la persona que, a pesar del miedo, a pesar de las caídas, decide levantarse una y otra vez. Significa ser quien toma las decisiones difíciles, quien enfrenta sus sombras, quien carga con sus errores y aprende de ellos. Significa ser quien, aun en medio de la tormenta, tiene el coraje de avanzar y construir su propia salida. Deja de esperar que alguien te rescate. Nadie conoce tus batallas mejor que tú. Nadie siente tu dolor como tú lo haces. Nadie puede pelear por tus sueños, excepto tú mismo. Y cuando asumes esa verdad, descubres algo poderoso, que ya tienes dentro de ti todas las herramientas que necesitas para superar cualquier adversidad. Porque la verdadera fortaleza no se encuentra en los momentos de calma, sino en cómo decides actuar cuando todo parece oscuro. Es fácil ser fuerte cuando las cosas van bien. El reto es mantener esa fuerza cuando la vida parece desmoronarse. Y es ahí donde te forjas, donde te descubres, donde demuestras de qué estás hecho. Toma las riendas de tu vida. No esperes por la aprobación de otros. No aguardes a que las circunstancias se alineen. Da el primer paso, aunque sea pequeño, aunque tiemble, porque cada paso que das por ti mismo es una victoria sobre la duda, sobre el miedo, sobre la dependencia. No eres una víctima de las circunstancias. Eres el creador de tu camino. Y aunque no puedas controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo respondes, cómo te levantas, cómo decides seguir adelante. Porque la verdadera autosuficiencia nace cuando te das cuenta de que no necesitas que otros te empujen. No necesitas una mano que te levante. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Sé el héroe de tu historia. No porque debas demostrarle algo a alguien, sino porque mereces ser libre. Mereces mirar hacia atrás y sentir orgullo de cada paso que diste por tu cuenta, de cada obstáculo que superaste, de cada momento en el que decidiste que tu vida estaba en tus manos. Porque al final, no hay mayor satisfacción que saber que fuiste tú quien se rescató a sí mismo. 9. La verdadera libertad está dentro de ti. Hay una verdad simple pero profunda que muchos ignoran. La verdadera libertad y felicidad no se encuentran afuera, sino dentro de nosotros mismos. No están en las relaciones, en los logros, en las posesiones o en el reconocimiento de otros. Están en la capacidad de vivir en paz contigo mismo, de sentirte completo sin depender de nada ni de nadie, de encontrar satisfacción en tu propia compañía. Los estoicos sabían esto mejor que nadie. Marco Aurelio escribió: «El hombre que se domina a sí mismo, domina el mundo». Porque en realidad, el único poder verdadero es el que nace de tu interior, el que no depende de lo que otros hagan o de las circunstancias externas, sino de la fortaleza que cultivas en tu propia mente. La dependencia emocional es una cadena invisible. Nos hace creer que sin la validación de otros, sin su compañía, sin su aprobación, no podemos ser felices. Pero esa es una ilusión, porque lo externo es temporal, es inestable. Las personas vienen y van. Las circunstancias cambian. Lo único que permanece es lo que construyes dentro de ti. La verdadera libertad comienza cuando dejas de buscar afuera lo que ya tienes dentro. Cuando descubres que tu valor no depende de la opinión de nadie. Que tu paz no está en evitar problemas, sino en aprender a enfrentarlos con serenidad. Que tu felicidad no se encuentra en lo que otros te dan, sino en lo que tú mismo te permites experimentar. Dejar de necesitar a otros no es un acto de frialdad ni de aislamiento. Es un acto de amor propio. Es reconocer que la plenitud no está en tener, sino en ser. Es comprender que la verdadera seguridad
no se encuentra en la compañía constante, sino en la confianza que tienes en ti mismo. Cuando entiendes esto, dejas de tener miedo a la soledad. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un refugio, un lugar donde te conectas contigo mismo, donde descubres quién eres de verdad, lejos de las expectativas, lejos de las apariencias. Y cuando aprendes a estar bien contigo mismo, te vuelves invencible. Ya no buscas afuera lo que sabes encontrar dentro. Ya no necesitas que otros te digan quién eres, porque tú mismo lo sabes. Ya no temes al juicio, ni a la crítica, ni al rechazo, porque has construido dentro de ti una fortaleza tan sólida que nada ni nadie puede derrumbarla. Así que recuerda esto. La libertad real es interna. La paz que tanto buscas no está en tener más, en ser más, en agradar más. Está en aceptarte tal como eres, en confiar en tu camino, en encontrar satisfacción en tu propio ser. Y cuando lo logres, descubrirás que no necesitas a nadie para sentirte completo. Porque todo lo que buscas, todo lo que anhelas, ya habita dentro de ti. Solo debes tener el valor de descubrirlo. A lo largo de este viaje, hemos descubierto una verdad que, aunque sencilla, puede transformar tu vida por completo. No necesitas a nadie para sentirte pleno, porque todo lo que buscas ya habita dentro de ti. La autosuficiencia no es egoísmo, no es frialdad, no es renunciar a las relaciones. Es un acto profundo de amor propio, de fortaleza, de valentía. Es la capacidad de encontrar paz en tu propia compañía, confianza en tus propias decisiones y satisfacción en tu propia existencia. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad no está en lo externo, sino en la mente. Que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de cómo las interpretamos. Que el valor personal no lo determina lo que otros piensan, sino lo que tú reconoces en ti mismo. Porque cuando te conoces, cuando te aceptas, cuando confías en tu capacidad para enfrentar la vida, te liberas. Te liberas del miedo al juicio, de la necesidad de complacer, del temor a la soledad. Hoy has aprendido que decir no es un acto de respeto hacia ti mismo. Que soltar lo que no te aporta paz es el camino hacia una vida más ligera. Que abrazar el silencio y la introspección te lleva a descubrir tu verdadera fortaleza. Y que cuando decides ser el héroe de tu propia historia, dejas de esperar que otros vengan a salvarte y comienzas a construir tu propio destino. La libertad real comienza cuando te das cuenta de que no necesitas que nadie te complete, porque tú ya eres completo, ya eres suficiente, y cuando vives desde esa certeza, las relaciones se vuelven más auténticas, más libres, más sanas, no porque las necesites, sino porque las eliges desde tu plenitud. Así que hoy te invito a mirar hacia adentro, a descubrir que en tu interior ya tienes todo lo que necesitas, que la verdadera felicidad no se busca, se cultiva, y que la verdadera libertad nace cuando reconoces que tu valor no depende de nada externo, sino de lo que tú mismo decides ser. Y recuerda, como decía Marco Aurelio, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Porque cuando encuentras la paz en tu interior, todo a tu alrededor comienza a alinearse. Ahora es tu turno. Elige ser libre. Elige ser fuerte. Elige ser autosuficiente. Porque cuando aprendes esto, descubrirás que no necesitarás a nadie para sentirte completo. Porque todo lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti.